Y bueno amigos, estamos aquí listos. Espero que se haya desenfocado un poco esto para otro video, un nuevo video, el segundo ya del día, en el que muchachos, no sé por qué me va tan difícil. Vamos a ver, entre otras cosas, cracks, varias reacciones. Es que la opinión pública está reventando como nunca el tema del Balón de Oro y el escándalo que se ha montado es que ha sido bestial, monumental, una vergüenza absoluta y total. Y bueno, entre otras cosas, muchachos, me gustaría que viéramos algo hoy de Rubén Martín que me ha sorprendido, el tipo este de Twitch, bueno, tiene sus cositas, pero la realidad es que hoy ha estado brillante. Vamos a escuchar algo de Iker Casillas. Vamos a escuchar un TikToker que no lo conocía, pero que realmente ha dado en la tecla, ha sido brutal. También vamos a escuchar a la Cobra y vamos a ver un video de estos animados que hace el chico este Amip, que yo creo que ya lo hemos visto muchas veces y que bueno, ha hecho un video relacionado con este tema del Balón de Oro que ha sido una vergüenza mundial. Creo que la manera como la opinión pública está reventando lo de France Football y la UEFA es que es un ejemplo claro de lo que es sinceramente toda esta chapuza que han montado. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para darle con todo. Vamos a arrancar, cracks, con esto de Iker Casillas, que bueno, nunca he sido muy de Iker Casillas yo. De hecho, con todo lo que nos dio Iker, mi portero favorito del Real Madrid ya es Courtois, y eso que todavía tengo la sensación de que le falta mucho por darnos. Pero vamos a escuchar a Iker, que creo que ha estado bastante acertado. A mí me parece un premio que es una absurdez. O sea, me parece algo que no tiene criterio ninguno. Yo no sé quién narices los elige, no sé quién los vota. Ya me da igual que luego me expliquen quiénes son los que los votan, si son los capitanes, los seleccionadores, el presidente de Malasia o el de China, me da igual. O sea, no me parece algo que sea coherente, porque si tienes que dárselo a un español, en todo caso, se tendrá que dar a Carvajal. ¿No? O sea, en este sentido, Rodri lleva lesionado un mes y pico. Es que no hay un criterio, o sea, no hay algo que me diga te basas en algo. O sea, al igual que tampoco, hablando los españoles, igual que tampoco entiendo cómo es posible que hace 14 años, la época esa del 2008 al 2012, ningún español fuese Balón de Oro. Y más encima cuando ganamos el Mundial, que había jugadores que habían merecido poder hacerlo, ¿no? A mí este premio es que me parece una absurdez, por no decir otra cosa. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía, por no decir otra cosa. Me imagino que lo que se le vino a la cabeza ahí que fue una gilipollez. Y es que me parece brutal que después de España, la España tricampeona, bicampeona de Europa y campeona del mundo, no haya quedado absolutamente ningún futbolista que diga yo soy Balón de Oro tras esta época dorada que tuvimos los españoles. Es una de las cosas que más me parece increíble y es lo que añade Iker Casillas. Es una realidad. Estamos hablando de que Rodri en ese aspecto superó a Xavi Alonso, a Xavi Hernández, a Andrés Iniesta, que este Xavi o Iniesta, por mucho que no nos puedan agradar en muchos aspectos, es una absoluta realidad lo que fueron como futbolistas y yo creo que eso no se los va a quitar absolutamente nadie. El mismísimo Sergio Busquets por hablar en la misma posición de Rodri Hernández, que es una vergüenza absoluta. Y bueno, es una realidad total que esto no tiene nada que ver con Vini. Lastimosamente Vini ha sido la víctima de lo que ha sucedido aquí al respecto. Vamos a darle play aquí, muchachos, a este video que les estaba diciendo que me gustó bastante. Es un TikToker que no conocía. Ahí está su cuenta, Mac, no sé qué es, Mank 7 piso 14. Y que bueno, me ha parecido que también ha estado bastante brillante. El presidente de la UEFA y el presidente del PSG querían humillar al Real Madrid en la gala. Estos dos sinvergüenzas y cerotes quisieron burlarse de Florentino Pérez y de Vinicius Junior. Claro, como Florentino Pérez les prometió que iba a ser la Superliga y este man está cagado, está asustado y no quiere que eso suceda, inventaron el Balón de Oro de un día para otro para Rodri. Y este otro man está ardido porque Mbappé decidió ir al Real Madrid y eso lo tiene bravo. Y son tan estúpidos que pusieron estas imágenes en la gala, crack, simulando de que este man era Vinicius y de que este man es Mbappé. Y aquí es donde te das cuenta que la gente de dinero también es estúpida. Todo el mundo sabía y estaba seguro que Vinicius Junior era el Balón de Oro. Pero los idiotas preguntan siempre, ¿qué ha hecho Vinicius o qué hizo Vinicius esta temporada? Man, se necesita ser muy pendejo para hacer esa pregunta, loco. Pero yo sé que todo esto no va a quedar así. Estos manes van a pagar. Todo lo que intentaron hacer con Vinicius y con el Real Madrid lo van a pagar caro. Todo el mundo sabía qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo. Y aquí es donde entra Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia. Yo espero que Florentino Pérez haga algo con esto que sucedió hoy. El Real Madrid no se ha comunicado, no ha dicho nada. Algo están preparando, crack. Acordate de mis palabras. Este señor
no se va a quedar así, ¿eh? Lo que acaban de hacer estos dos sinvergüenzas trae consecuencias. Seguro que sí. Y bueno, chicos, es una absoluta realidad y mira que Florentino Pérez no se ha caracterizado por ser alguien que vaya a abrir la boca antes de actuar, pero aquí hay dos puntos claves que en este video que quiero construir junto con ustedes y que yo creo que a ustedes les va a parecer interesante. Lo primero, relacionado con el tema de Florentino, y en segunda instancia, cuando ya escuchemos a Rubén Martín, les voy a decir algo relacionado con lo de Vinicius. Yo, viendo estos dos sinvergüenzas, después de darme cuenta de la que montaron, estaría muy preocupado por lo que le intentaron hacer a Florentino Pérez. Yo creo que Florentino Pérez se quedó callado y es una de las cosas más peligrosas que probablemente pueden llegar a pasarle a esta gentuza. Es que me parece absolutamente de locos y estoy seguro de que Florentino algo les estará preparando por ahí y la verdad es que me alegra muchísimo, se lo merecen. No digo que una venganza, pero sí algo parecido a que les exponga, que busque por todos los medios posibles exponerle por los corruptos que son. Una de las cosas que me llamó la atención de todo esto, muchachos, es cómo se filtraron días antes varias listas al Balón de Oro en diversos medios de comunicación y curiosamente la única como tal que no coincidió fueron los dos primeros puestos. Fue la única que no coincidió, el resto todo el orden estaba exactamente igual, cuanto menos llamativo. Vamos a poner esto aquí, el video de Amip, que me pareció también bastante chévere. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. A ver, muchachos, para comentar este video muy rápidamente, porque bueno, solo quería que lo vieran, son muy divertidos, en este caso, pues no ha dado tanta risa por todo lo que sucedió, pero sí me gustaría, muchachos, que añadiéramos ese final que me ha llamado mucho la atención, y es que bueno, se ha hablado mucho de alguna relación Manchester City-Real Madrid. El Manchester City pues es uno de los que se bajó de la Superliga, como casi todos los equipos ingleses, pero si nos ponemos a pensar un poco, cracks, hay que tener en cuenta una cosa. No sé si fue directamente Guardiola el que llamó a Florentino Pérez. No me extrañaría, aunque es más difícil de creer, pero lo cierto es que alguien llamó a Florentino Pérez, porque esa es la información, para notificarle lo que esta gente tenía montada. Así que para mí, a partir de este momento, el City y Guardiola se ha ganado mi respeto porque lo que han hecho es un acto de valentía y de además de absoluta caballerosidad en general. Así que para mí, esta gente se ha ganado mi respeto. Atención a esto de la cobra que me pareció también muy interesante. Mira lo que añade. Sorprende a mí, muchachos, y es interesante mencionar, es que Rodri no entró ni en el top 8 de los mejores jugadores de la Premier. Literal. O sea, según la Premier League, Rodri no está dentro ni de los 8 mejores de la Premier, amigo. ¿Entiendes? Entonces, eso un poco me sorprende, la verdad. Un poco me sorprende. O sea, siento que Rodri no es el mejor jugador en nada tampoco. ¿Me explico? No sé si se entiende lo que les quiero decir. O sea, Rodri no fue ni el mejor de la Premier, ni el mejor de la Champions, ni el mejor de la Euro. O sea, técnicamente ganó el premio, pero no es que es indiscutiblemente el mejor. ¿Me explico? Entonces, a eso voy, muchachos. A eso voy. ¿Qué piensan, amigo? ¿Qué piensan? Y mira que ayer en el video que les hice ayer, que salió programado esta mañana, que entre otros escuchamos a Maldini, Julio Maldonado Maldini, que no es precisamente un madridista. Era poderosamente llamativo lo que comentaban y es el caso de Toni Kroos, por poner un ejemplo, que en mi otro canal por eso les hice un pequeño análisis donde comparaba las temporadas de Kroos y de Rodri, que eran bastante similares. Incluso Kroos en algunos aspectos estaba por encima de las temporadas de Rodri, y lo dijo Maldini ayer. No me parece que la temporada de Rodri haya sido mejor que la de Toni Kroos, y mira, es que es escandaloso, repito. Hasta ayer yo pensaba que Rodri sencillamente era un tonto que estaba por ahí, que bueno, lo utilizaron y se cree realmente que es el mejor futbolista del mundo,
pero después de que vi el video en el que sale acordándose de Vinicius, pues realmente me acabo de dar cuenta que sí es un tonto, pero ha sido un tonto útil, pero que también es un tonto él como persona y como ser humano. Hay que tener muy poca valentía y muy poca gallardía para salir con estas asquerosidades. Así que bueno, muy llamativo. Vamos a cerrar con lo de Rubén Martín, muchachos, que me pareció también bastante brillante. Ahora creo de verdad que Vinicius va a ganar un Balón de Oro. Lo digo al día siguiente de saber que Vinicius no lo ha ganado. Su primera reacción, la de Vinicius, fue ayer decir que lo hará por 10 si es necesario. Cuando Vinicius dice que lo hará por 10 si es necesario para terminar ganando el Balón de Oro, yo le creo. Es que la carrera de Vinicius demuestra que es capaz de hacer eso. Vinicius ya ha hecho por 10 en el esfuerzo de sobreponerse a que le muerda la cabeza a un rival, a que le piten todos los campos de España. Una de las mejores características que yo creo que tiene Vinicius como jugador de fútbol es intentarlo, volver a intentarlo, persistir, que cuando no le sale un partido, seguir intentando regatear, seguir intentando disparar, mejorar en el remate, que lo ha conseguido con Ancelotti. O sea, hay personas y futbolistas a los que una derrota les hunde. Yo creo que la mentalidad de Vinicius es tan fuerte que esta derrota en el Balón de Oro le va a hacer mejor, le va a hacer crecer como futbolista y como persona. Hace unos días pensaba que si Vinicius no ganaba este Balón de Oro, no iba a ganar ya un Balón de Oro porque estaba ante su gran oportunidad, porque después llegaría el momento de Mbappé, el momento de Haaland, el momento de Lamine Yamal, o sea, de las nuevas generaciones, y que a lo mejor a Vinicius, jugando en el mismo equipo que Mbappé, le iba a costar más ganar un Balón de Oro. Ahora creo de verdad que Vinicius va a ganar un Balón de Oro. Lo digo al día siguiente de saber que Vinicius no lo ha ganado, ¿eh? Creo que la rabia con la que va a salir Vinicius a jugar a partir de ahora para ser mejor y para ganar el Balón de Oro le va a hacer ganarlo. Es que es justo lo que yo había pensado. Me sorprendió que Vinicius haya tenido esa reacción. Bueno, no me sorprendió. O sea, tal vez me sorprendió la rapidez con la que ha publicado ese tweet después de confirmarse la patraña que se perpetró allá en France Football y en combinación con la UEFA. Y es una absoluta realidad. Que lo que tenga que venir a decir este hombre es que yo creo que el antimadridismo, todo lo que están celebrando hoy, no tienen ni puta idea de lo que les puede costar el día de mañana, porque es absolutamente loco lo que van a montar con este chico, la que van a tener que tragar. Lo dijo también Iñaki Angulo el día de ayer y dije, ojo, porque tiene muchísima razón. Vinicius ya ha demostrado que para sobreponerse a situaciones adversas da la sensación como que se construye a partir de aquí. Da la sensación de que mientras más lo juzgan, más lo critican, más se ríen de él, como que lo alimentaran. Es una cosa absolutamente loca e impresionante. Pero bueno, hasta aquí este video. Muy bien, Rubén Martín, me ha sorprendido un montón. De momento, pues les voy a dejar allí este video. Si lo disfrutaron, por supuesto, me lo hacen saber. Me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.